Estimado Marco, no sé si nos escucha algo a usted. No le vemos ni le escuchamos nada. No, profe, no se le escucha nada. Se le quedó trabado ahí. Vamos a ver si los participantes aparecen. Tampoco está habilitado micrófonos. No sé si me escuchan, no sé hasta dónde pudimos acompañar la transmisión. Se está guardando Marco, la sesión, pero nos quedamos en la foto de Paulo Freire. Vuelvo a compartir. Voy a quitar el video para mejorar la transmisión. De acuerdo. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, Y completamente. Marco. Ya listo. Entonces, claro, yo decía, el punto de partida es poder identificar las organizaciones sociales, me avisan si se va interrumpiendo, y los colectivos de cómo están viviendo, de cómo están compuestos, de cómo se han organizado, de cuáles son los aprendizajes que han hecho como organizaciones y las problemáticas que vamos a encontrar como organizaciones. Y decía, ¿cómo hacemos esto? Parte de la formación, parte de tener todas las herramientas conceptuales, categoriales y metodológicas para entender la realidad en los distintos elementos que componen justamente esta situación, ¿no? El tema de mujeres, de adolescentes, de derechos, de vida, de política, de organización, requiere un proceso ético súper fuerte, y la ética no es solo saber comportarse, sino saber cómo me comporto y para qué. Esta finalidad requiere entonces, como decía, que nosotros veamos a las organizaciones, a los colectivos sociales, como todo un proceso en donde tenemos que recuperar la memoria, los saberes y la identidad de estos grupos. La memoria entendida como todos los aprendizajes que han tenido como proceso. No hay aprendizajes buenos ni malos, hay experiencias aprendidas, hay lecciones aprendidas que se han cometido, que se han hecho, pero que necesitamos repensarlas, ¿no?
el conocimiento, estos saberes que tienen estos grupos sociales, llámense campesinos, indígenas, mujeres, niños, adultos mayores, organismos gubernamentales, no gubernamentales, cuál es la identidad y qué caracteriza a cada uno de estos grupos y comunidades es fundamental. Necesitamos revalidar eso, ¿no? No solamente pensar que como somos estudiantes de la U Cuenca somos chéveres y vamos a darles haciendo aquello que les conviene. A nosotros nadie nos nombró interventores, nosotros no somos jueces del bien y del mal de los procesos sociales, tenemos que adentrarnos, tenemos que involucrarnos, tenemos que dejar de lado la distancia profesional y meternos inmediatamente a trabajar con cada uno de los grupos en donde estamos, ¿no? Y claro, la pregunta de base, qué es un proceso psicosocial? Toda esta enorme carga de factores que atentan contra el comportamiento, la conducta y la salud mental individual tienen que ver con estos procesos sociales. No sé si me están escuchando. Sí, Marco. Ya, entonces, Sí, Marcos. estos procesos psicosociales tienen que ver justamente con estos factores sociales, económicos, políticos, laborales, de afecto, de interacciones, que van a cuestionar seriamente con la salud mental de los sujetos, ¿no? Habrá que aprender a ver las miradas que tienen los niños sobre el tema de la pandemia, los jóvenes, la gente que se quedó desempleada, la gente que no puede vender, la gente que no tiene que comprar para llevar a la mesa, a la casa, ¿no? Entonces, todos estos procesos psicosociales en los distintos colectivos necesitamos rescatarlos y repensarlos, ¿no? Estos famosos procesos psicosociales tienen que ver con aquello que afecta a la estabilidad emocional, conductual de los sujetos y cómo nosotros podemos incidir para mejorar esta situación. Y para poder hacer eso necesitamos justamente mirar la realidad. Pero la realidad es como cuando nos ponemos gafas de colores, podemos ver las cosas desde distinta óptica, no podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío, y podemos pensar con algunos sesgos, ¿sí? Y distorsiones cognitivas también que hemos trabajado ya con los compañeros estudiantes. Decir, por ejemplo, que todos los migrantes son vagos, o decir que somos inseguros porque hay migrantes, o decir que la gente es pobre porque no trabaja, así dice el amigo gobierno, ¿sí? Y ustedes todos sabemos y nos hemos burlado en las redes sociales de la tal Lorenza, ¿no? Que con $20 al mes sale adelante, ¿no? Y tiene una casa, un yate pesquero, tiene un carro, o sea, todas esas ridiculeces políticas que el Estado nos ha hecho, necesitamos identificarlas de manera adecuada, con objetividad, sin sesgos, para nosotros empezar a pensar justamente cuáles son esas competencias profesionales que debe tener el psicólogo en el entorno comunitario y social, ¿no? Yo creo que la primera cosa que, como decía, es importantísima la formación académica que vayamos a recibir. Necesitamos buscar que todos los grupos de trabajo que tienen los compañeros sea altamente importantísimo que tengan formación y elementos categoriales. Solo cuando tenemos toda la teoría necesaria podemos entrar a los diagnósticos psicosociales o diagnósticos sociales. Porque si no tenemos las herramientas, también de tener una lectura equivocada de la realidad. Y esto sería un problema gravísimo, ¿no? Por ejemplo, desde el sesgo, estoy burlándome nada más del imaginario social, pensar que todos los venezolanos son delincuentes, por poner un tema, o pensar que todas las personas alcohólicas son así porque ya es el vicio, o pensar que la inseguridad se debe a que todos los guambras son ladrones y vagos. Si nosotros no tenemos esta formación de base, nuestros diagnósticos van a tener sesgo. Y ahí sí necesitamos que los distintos compañeros docentes, técnicos docentes, que los compañeros que están coordinando los grupos de trabajo, tengamos este acercamiento con ustedes y dialoguemos sobre estas posibilidades que tenemos, ¿no? Nadie es dueño de la verdad y necesitamos que este diálogo respete también los puntos de vista de todos, pero aclarando elementos conceptuales desde una posición ética que debe ser clara. Solo ahí nosotros vamos a tener una lectura adecuada y una planificación de lo que vayamos a hacer. Voy a tratar de omitir a toda costa la palabra intervención, ¿no? Que nos parece que es terrible, ¿no? La intervención es un término tomado
de las partes administrativas, financieras, interviene algo que está mal. Y la gente no es que esté bien ni mal, la gente tiene procesos sociales de diversa condición y necesitamos planificar desde ellos, desde las demandas, desde las necesidades, desde la lectura de ellos. Tenemos que aprender a leer con ellos la realidad. Solo así nosotros podemos, en esta planificación, avanzar a lo que puede ser un proceso de monitoreo y de evaluación de lo que estamos haciendo, ¿no? De comprender por qué suceden las cosas, ¿sí? De saber por qué el tema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar puede tener distintas raíces y cómo nosotros las podemos comprender para solucionar. No se soluciona la realidad porque hacemos charlitas. Eso lo dejo bien claro a los compañeros que empiezan a trabajar. Porque hacemos 3 o 4 talleres, no se soluciona una problemática. Los compañeros que están yendo a trabajar conmigo en psicología comunitaria, una de las cosas que decimos es, tenemos que aprender a leer las necesidades y los satisfactores que encontramos en los grupos sociales. No porque hago 3 charlas sobre embarazo adolescente, se baja la tasa de embarazo adolescente en una comunidad. No porque hago charlas de violencia intrafamiliar, se resuelve la violencia intrafamiliar. Es decir, necesitamos tener una lectura adecuada de la realidad para poder trabajar desde y con los grupos sociales. Y obviamente esto, escribir, publicar, ¿no? Que nosotros podamos, después de un escenario de prácticas, tal o cual, podamos sistematizar y publicar lo que hemos hecho, porque entiendo que en cerca ya de 13 años de ser facultad de psicología han habido experiencias de trabajo de los compañeros estudiantes súper buenas, impresionantemente bien hechas. ¿Y dónde están? Sí, no sé si me escuchan, ¿siguen todavía ahí? Sí, 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 está todo bien. Ya, entonces, esto me lleva a cuestionarme sobre todo también de cara a la facultad, si es que nosotros estamos en capacidad incluso de decir qué hemos hecho con determinado grupo social, sino cada ciclo que va un nuevo grupo de estudiantes inventa el agua tibia otra vez. Y nosotros necesitamos sistematizar y comprender lo que hicimos, si sirvió, si no sirvió. Nadie dice que nosotros tenemos que hacer a la primera, nos salga todo bien, vamos a cometer errores, pero necesitamos ser críticos con nuestros errores, publicar y difundir, devolverle a la gente aquellas cosas que trabajamos bien con ellos y aquellas cosas en las que también nos hemos equivocado. Para algunos de ustedes, este será el inicio de un trabajo de titulación en pregrado o en posgrado, y eso servirá para que ustedes puedan entender estas dinámicas sociales y ahondar en la comprensión de las cosas. O muchos de los compañeros tienen trabajos TFTs increíblemente interesantes a partir de este escenario de prácticas, y esto es lo que se está buscando, ¿no? Como competencias profesionales, la investigación, el diagnóstico, la planificación, el trabajo, la evaluación de lo que tenemos para su propio desarrollo personal y profesional. Entonces, desde ahí sí me parece que es interesantísimo que nosotros nos planteemos que este hacer y este trabajar con los distintos grupos y colectivos es desde ellos y con ellos. No es que nosotros llegamos a una comunidad y vamos a decir, ah, no, vemos demasiados borrachitos, el problema de la comunidad es el alcoholismo. ¿Cómo así? ¿Tienen un diagnóstico de base? ¿Hay un estudio, una investigación hecha sobre la cual dicen, o solamente llegan, hacen una reunión y hacemos la típica, ¿qué está pasando en nuestra comunidad? Y todo el mundo dice, sí, el alcoholismo, sí, los hombres bajos, sí, no sé qué. ¿Realmente es una lectura de la realidad? ¿Es un diagnóstico de la realidad o solo es una apreciación de determinadas problemáticas que no necesariamente son las que tenemos que trabajar? Y este es un cuestionamiento también a lo que la facultad hace en los distintos entornos y grupos. Hay que evaluar eso y trabajar a partir de esos procesos, de comprender esas dinámicas para poder avanzar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? A mí sí me cuesta mucho cuando decimos qué hacer, porque la primera palabra que nos enseñaron en la facultad y con la que estoy absolutamente en desacuerdo es la palabra intervención, que es la primera imagen, ¿no? Aquí yo digo qué hay que hacer. Nosotros no podemos, no debemos dar pensando a las personas, ni a las organizaciones, ni a los colectivos, ni a nadie. Necesitamos que ellos desarrollen capacidades, que ellos desarrollen justamente mecanismos para leer su propia situación, y pues ahí nosotros podemos tener varios procesos, ¿no? Les apoyamos en este camino, ¿sí? Apoyamos las acciones que ellos tienen o la planificación que ellos proponen, les acompañamos en lo que ya tienen, ¿sí?
hacemos un proceso de empoderamiento de lo que está pasando ahí, nos unimos a las luchas de los colectivos ambientales, LGBTI, animalistas, de lo que sea, nos unimos a estas luchas, ¿sí? Nos involucramos. O pensamos también, como estuvo de moda hace algunos años en la facultad, que todo es PAP, primeros auxilios psicológicos, ¿no? Todo es PAP. Y uno dice, no, no es así, ¿sí? Sobre todo porque como país estamos adscritos a la Agenda 2030, que es un poco también el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, todo nuestro trabajo debe estar articulado a las agendas locales, regionales, nacionales e internacionales de desarrollo. Ya hay una planificación. No sé si el amigo Lazo con su plan de desarrollo creando por el país del encuentro, creo que se llama, sirva o no sirva, eso es un edificio mal hecho, pero sí hay agendas locales de desarrollo en los municipios, en los GATS parroquiales, a los cuales tenemos que adscribirnos y buscar mecanismos para que podamos crear estos entornos o espacios de comunidades protectoras, de colectivos protectores, ¿no? Y empezar a usar una palabra que quizás no se la empieza a comprender del todo aquí en nuestro contexto, ¿no? Que es la inmersión comunitaria. Cuando yo hago inmersión, estoy diciendo que me estoy sumergiendo y siendo parte de un proceso y de un colectivo. Así que allá vamos, no es intervención. A pesar de que ustedes tengan incluso en la malla materias que se llaman intervención, hay que empezar también a decolonizar el lenguaje que estamos usando y el enfoque del trabajo nuestro. Nosotros no hacemos intervención, hacemos un proceso de inmersión, de trabajar con la gente, desde la gente, en instalar capacidades, no en darles pensando, no en darles soñando. Imagino que ustedes van a tener en distintas asignaturas una serie de herramientas que les van a posibilitar justamente generar procesos participativos desde abajo, no desde arriba, ¿no? Lo peor que podemos pensar es de que somos los chéveres de la universidad, los psicólogos que ya sabemos todos y les damos pensando y haciendo a las personas. Eso sería gravísimo, gravísimo, ¿sí? Porque no es respetar los procesos que tenemos con las personas. Entonces, claro, necesitamos estos niveles de inmersión comunitarias y tener clarísimo de que a donde vayamos hay enfoques transversales que están clarísimos, de género, ¿sí? De respeto a la diversidad social, sexual, ¿sí? De formas de pensamiento, pensar de lo que necesitamos es trabajar desde el enfoque de ciclo de vida, ¿sí? Porque nosotros en comunidades y en colectivos tenemos niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, y tenemos distintos grupos, ¿no? Y otro de los enfoques que debemos tener clarísimo es el enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, que ya irán viendo ustedes, y que son importantísimos que nosotros los tengamos claro a la hora de poder trabajar con los grupos en donde estamos. Sí, y no puse este mapa del Ecuador por el Día de la Bandera, sino porque todo lo que hagamos debe estar articulado en el territorio. Es decir, hay agendas parroquiales, cantonales, provinciales de desarrollo, hay planes y metas a los que tenemos que sumarnos. No podemos llegar a hacer una cosa desenchufada de la institucionalidad público-privada que ya está ahí. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es empezar a identificar cuáles son los actores sociales que están ahí, públicos y privados, y articularnos a las cosas que ya estén haciendo. Lo peor que nos puede pasar es que intentemos hacer cosas desenchufados de otros procesos organizacionales. Y necesitamos identificar y convertirnos en aliados de estos grupos para tener también un enfoque de desarrollo, ¿sí? Entonces, estos enfoques transversales son los que nos van a nosotros a permitir tener una actitud adecuada frente a lo que queremos hacer, ¿sí? Ningún grupo tiene un proceso inicial en cero, todos tienen aprendizajes, subidas y bajadas en sus procesos sociales y necesitamos darnos. Creo que ahí se pausa, Marco. Bueno, ustedes también. De Marco, sociedad ¿está que por ahí? plantea esta perspectiva, ¿no es cierto? Una sociedad que está integrada por partes, que cada una funciona y cumple un ¿Es rol, solo ¿no yo es en mi cierto? audio o es solo mi audio o es... No, se le fue de nuevo.
perspectiva podríamos ubicarla. Marco está por ahí. Creo que se le trabó nuevamente la computadora. Por favor. Entonces, sí, como les decía, o sea, el tema de trabajar con los entornos sociales y comunitarios, voy a hacer una breve recapitulación, tiene que ver primero con una posición ética y crítica, ¿sí? Y para tener una posición ética y crítica, nosotros necesitamos tener formación académica para poder hacer una lectura de la realidad. Sí, prendamos, por favor, las cámaras todos. Si no hay una lectura adecuada de la realidad, nosotros podemos tener sesgos que van a impedir que comprendamos qué está pasando en las comunidades, barrios, colectivos. Yo no puedo pretender, estoy burlándome de la sociedad nada más, me voy a trabajar con un grupo LGBTI y voy a pretender de que hay terapias de reconversión de la opción de género. Sería una barbaridad. No voy a ir a trabajar con un grupo de personas alcohólicas y pensar que tal o cual práctica religiosa les va a curar del alcoholismo. Eso no es cierto. No voy a trabajar en un barrio y a pensar de que porque pongo más chapas, se vuelve más seguro el barrio. ¿Sí? No voy a ir a trabajar con una junta parroquial y suponer porque hago más talleres soluciono las cosas. Ojo, ya nos ha pasado como en el colegio en donde nos daban charlitas de educación sexual y rubambas hace rato que tenían 2 hijos. Nos daban 3 vueltas a nosotros enseñándonos cualquier cosa. O a suponer que porque hago la charlita de violencia intrafamiliar baja los índices de violencia. Me parece que una de las cosas necesarísimas es poder tener claridad de cuáles son las necesidades y cuáles son los satisfactores de las necesidades de estos grupos y colectivos. Sigamos prendiendo las cámaras de aquí, un montón de gente que está con la cámara apagada y no sé ni quiénes son. Sí, prendamos la cámara, por favor. Reconozco a algunos de mis estudiantes por aquí. Entonces, sí, me parece que justamente esto va a posibilitar que nosotros ahí sí desarrollamos las famosas competencias profesionales de los estudiantes, que es la investigación, el diagnóstico, la planificación, el monitoreo, la evaluación de lo que vamos a hacer, ¿sí? Solo ahí es posible entender y comprender cómo nosotros podemos avanzar en este proceso. Si no, son tiros al aire, ¿sí? Ojo, y lo peor que nos pudiera pasar es que pensemos de que este es el requisito que debo cumplir para avanzar en la malla. El trabajo con comunidades y colectivos no son requisitos académicos. Si lo vamos a tomar así, es mejor no hacerlo, ¿sí? Cuando uno entra en una dinámica social o comunitaria, lo primero que necesitamos es generar respeto. Respeto a los procesos sociales, a las personas, ¿sí? Muchos de ellos tendrán buenos niveles de formación, quizás no académicos, pero sí de vida, y nos pueden dar 3 vueltas a nosotros enseñándonos cómo se hace gestión social y cómo se hace organización social. ¿Sí? O pensar que porque son niños yo tengo que darles decidiendo qué es lo que vamos a hacer. En el trayecto de formación de ustedes van a tener herramientas y metodologías que van a buscar sobre todo que esta lectura sea en la propia voz de las personas y que el trabajo que vamos a generar tenga que ver con estas particularidades, con estas demandas, ¿sí? Para poder avanzar. Prendamos las cámaras. Sigo teniendo fotos así estáticas de un montón de gente, no digo los nombres, pero tengo morros de gente que no sé ni quiénes son y estoy viendo esto, ¿no? Entonces, sí, estimados amigos, yo creo que la facultad también ha tenido procesos de aprendizaje, ¿sí? O sea, el taller no es la solución, como nos dice David, el taller no es la solución, quizás solo un paso, pero un taller debe ser pensado, o sea, no hago un taller para cumplir el requisito porque las prácticas dicen que debo tener 3 talleres, debo tener las fotos y las evidencias para presentar las carpetotas, esas llamadas portafolios. ¿Sabes? Tenemos claridad de que los procesos sociales no se hacen porque yo mande. Los procesos sociales se generan en la medida en que me sintonizo y me compenetro con las demandas y necesidades sociales. Y ahí vamos a ver si es talleres, vamos a ver si son mecanismos de diagnóstico participativo,
Ya vamos a ver si es que son mecanismos para recuperar memoria, para plantear ideas, para generar planificación, para formar líderes, para formar conciencia. En los 100 años de Paulo Freire decía, todo proceso debe cumplir una condición que es la dialogicidad, ¿no? Pero dialogicidad no es darle pensando ni darle diciendo, es recuperar la palabra de las personas, ¿no? Y las palabras de las personas tienen que ver con sus necesidades y su lectura de su propio proceso. Solo ahí tiene sentido. Y sí, obligarnos a la facultad, que también así tiene que ser, a que traspasemos cuál es el camino recorrido con los compañeros que han estado en esos entornos. Y si es posible hablar con ellos también para poder decir aquello que sí nos salió bien o aquello que nos salió mal, ¿no? El David también nos dice algo que me parece importantísimo, ¿no? Que no somos evangelizadores de nada, no somos los chéveres ni los bacanes, somos sujetos, ¿no? Yo les cuento una experiencia hace años en un resentamiento de la zona del terremoto en Manabí, cuando íbamos a trabajar con las comunidades, todos los compañeros se bajaron con zapatos de Skechers, camisetas Nike, pantalonetas Puma, las guambras puestas de splash, grillos, y cuando bajamos a la comunidad decían, ¿qué carajo están haciendo? ¿No? Esto no es desfile de modas ni es turismo social, ¿sí? Así es que toditos a cambiarse y a ponerse decentemente como personas. Y cada uno llevaba las cadenas, los celulares, los iPhones, los no sé qué, y es un insulto para la gente. Y vamos a tener procesos de trabajo en donde tenemos que ir como personas sencillas, sin poses, sin lenguaje raro. No vamos a decir como dijo Martín Baró, el discurso de la liberación. Chuta, oiga, fregamos ahí. Nosotros necesitamos ser personas, por eso les había puesto láminas sentipensantes, que estamos formándonos y necesitamos aprender de los procesos sociales. Hay compañeros en colectivos sociales que llevan años de lucha, pero años. Oigan, lo mínimo que podemos hacer es aprender de ellos. ¿Sí? No porque seamos estudiantes de la facultad ya sabemos todo, ni de lejos. Yo también creo que ni de lejos sé casi nada. Alguito de experiencia, pero lo que la experiencia nos enseña primero es humildad para aprender de la gente. Y ahí sí plantear lo que vayamos a hacer. Ojo, no por dádiva, no por caridad, no porque seamos de la U Cuenca, sino porque somos personas que nos sintonizamos con las necesidades y aprendizajes de este colectivo, de esta comunidad. Eso es fundamental, humildad académica para aprender, ¿sí? Y de cara a nosotros, de cara a los docentes, a los técnicos docentes, a los coordinadores de los grupos de práctica, sí cuestionarnos todo aquello que veamos. No es que, ¿qué voy a decir si digo que están malas prácticas? Me van a hablar y me van a poner cero, ¿cómo así? Los que han sido mis estudiantes saben de que dialogar y discutir es la base fundamental para podernos entender. Y apostar sin miedo a las cosas que están bien o las cosas que también no salieron tan bien. ¿Sí? Y eso es fundamental. Quiero oírles a ustedes sus comentarios y sus inquietudes. Aquí hay mucha gente que conozco. Quisiera saber cuáles son su percepción de este pequeñito conversatorio que estamos haciendo. Les escucho, compañeros. ¿Qué dicen? Dice el David nos dice, lo que decimos es la palabra de Dios que dice Papi Pro Skinner. ¿Cuáles son sus principales retos? Eso tengo duda. ¿Cuáles son los retos? Primero, ser sujetos humildes que aprenden. ¿Sí? Esta primera tarea de contacto con la realidad social y comunitaria, primero es aprender a leer la realidad y descubrir la riqueza humana que tenemos en estos grupos que están en condiciones críticas, sí, de pobreza, de desempleo. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo hace una mamita sin trabajo para dar de comer a 4 guaguas? ¿Cómo hace para que asistan o no a clases? ¿Cómo hace cuando el marido le pega y sin embargo tiene que salir adelante? Esa es la actitud. Es decir, primero empezar a aprender de los procesos sociales para comprender qué está pasando. Y ahí sí proponer actividades con ellos, ¿no? Porque si no, no somos psicólogos ascéticos, somos psicólogos que nos vamos a meter en toda la dinámica social. Si no, no ha servido de nada. ¿Cuál es mi rol de psicólogo? Mi rol de psicólogo primero es aprender, luego es caminar con ellos y luego es proponer con ellos. Eso debemos tener claro, no es darles pensando, no, entonces aquí como hay mucha violencia, hagamos 4 talleres.
¿Será que eso les ayuda? Viene al taller la señora de violencia intrafamiliar, llega tarde a la casa y el marido le pega otra vez. ¿Qué dicen, amiguitos? A ver, quiero escucharles a los estudiantes para que vea alguna gente. Santiago Marín, ¿qué dice? Buenas tardes con todos. Marco, es como que muy importante lo que nos acaba de decir. Primero, empaparnos de la realidad social por la que está atravesando ese distinto grupo o colectivo en sí y ver en sí la situación que les está como que vulnerando sus derechos y no solo como que por encima tal vez plantear soluciones que a la larga no van a ser soluciones muy completas al problema que están viviendo ellos o ellas. Yo le tengo una pregunta, por ejemplo, yo posiblemente aún no tenemos una reunión con el centro de prácticas, pero posiblemente trabajemos con los privados de libertad de la cárcel de Turi. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder trabajar la realidad de la que están atravesando ellos? Porque sabemos que las realidades o las circunstancias por las que llegaron a ese lugar son muy distintas. Entonces, como que, ¿qué tipo de problemas se debería enmarcar o tratar de darle una solución a lo que están viviendo? A ver, uno de los errores cuando estamos en periodos de formación es pretender o pensar de que vamos a poder incidir en toda la realidad de un grupo, en este caso los PPLs, ¿no? Las personas privadas de libertad tienen un montón de facetas en las que valdría la pena enfocarnos solo en algo pequeñito, en algo que sea posible, ¿sí? De trabajar. No tengo idea si es que les van a dejar entrar a hacer ese tour y va a ser bien difícil, ¿sí? Me imagino que el trabajo será con familias, será con los niños y vamos a necesitar ahí poder trabajar qué está pasando con esa problemática. No porque el papá o mamá esté en cárcel, sino porque detrás de papá y mamá en cárcel, por ejemplo, hay hijos a los que habrá que mantener el vínculo afectivo, que comprendan qué pasó, mamá, que poder garantizar de que estos niños empiecen a asistir a espacios educativos y de recreación normalizados, que no sean estigmatizados con, mira, él es el hijo del preso tal, ¿sí? Trabajar con el tema de cárceles es un tema altamente complejo, es muy rico, he trabajado muchísimo en las cárceles de todo el país, y claro, en los últimos años hemos visto los horrores que ha pasado ahí. Entonces habrá que enfocarnos en algún elemento súper concreto y no pensar de que voy a lograr incidir en la vida de los PPLs. Por eso esta lectura de la realidad tiene que ser una cosa súper pensada, bien hecha y bien determinada con ellos de qué vamos a hacer. Tiene que ser algo que puedan hacer ustedes, que esté al alcance, pero también en el caso de los PPLs o quizás otros entornos, no ponga en riesgo también la seguridad de ustedes, ¿no? Sí, créanme, a veces cuando uno sale a estos entornos, entra a estos espacios, uno no quiere volver más, porque si hay el infierno, si es que hay la canción infierno, las cárceles son antesala. Ahí se ha visto horrores, ¿sí? Hay que tener un alma muy transparente como para no contaminarse con el dolor y los horrores sociales que posiblemente puedan ver, ¿no? Entonces sí, es humildad para aprender y trabajar en algo muy concretito, ¿no? No pretender de que vayamos a hacer una cosa gigantesca. Eh, las gotas de agua que caen en una piedra logran romper todos. No sé, ¿quién más por aquí veo gente? Hay gente a la que no conozco. ¿Qué dicen, amiguitos? Verán que esta charla no es para que ustedes digan, él ya se fregó. No, esta charla es para decir, hay mucho trabajo, hay mucha necesidad, pero se requiere humildad y formación y un montón de las veces habrá que volver a los libros a comprender por qué las cosas son de esa manera y no de otra. Y eso hablar con sus docentes, hablar con sus tutores, hablar con las personas con las que podamos tener una riqueza enorme de aprender cosas, ¿no? ¿Quién más? Al azar, aquí hay un montón de gente que hoy día tiene solo puesto foto y negro. ¿Qué nos dice María Fernanda Tinoco? Andrea Ortiz alzó la mano. Andrea.
usted Muy queda buenas solamente. tardes. Muchas gracias por la palabra. Bueno, mi duda ahora es, como estamos todavía algunos en virtualidad, algunos nos va a tocar realizar prácticas, talleres de forma virtual y yo comprendo que es un poco más complicado llegar a las personas mediante una pantalla. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos acompañar a una comunidad si es que estamos de forma virtual y no se abren tanto hacia nosotros o incluso existen más problemas de conexión? ¿Cómo nosotros podemos acompañar en ese sentido? A ver si es que le entendí. Ojo, la universidad está caminando en una modalidad híbrida, ya no estamos solo en virtualidad. Y los procesos de práctica, hasta donde yo entiendo, van a necesitar también contactos, si no permanentes, sí, algunos contactos periódicos con los entornos en donde vamos a trabajar. Entonces, no creo que nos quedemos solo en virtualidad, y eso habrá que hablarlo con los compañeros docentes o coordinadores, pero sí necesitamos de que ustedes se adentren en esos entornos. No puede ser solo detrás de una pantalla. Detrás de una pantalla no se puede hacer casi nada, ¿no? Y esa es una de las decisiones por las que las universidades, no solo la de Cuenca, hemos dicho, vamos a volver. Con todas las medidas de bioseguridad, con medidas de protección, pero necesitamos volver. ¿Sí? No es cierto que estemos en modalidad virtual, estamos en modalidad híbrida y muy probablemente si en el país se mantienen las cosas, el próximo ciclo ya estaremos de todo presencial. Entonces, este ciclo necesitamos empezar a salir. En la práctica al menos de las asignaturas tienen conmigo psicología comunitaria, vamos a salir, nos vamos a involucrar. Entonces, sí le pido que hable con los responsables en donde sea que vaya a ser, en la necesidad de poder ubicar contacto con los grupos, con las personas con las que vayan a trabajar. ¿Cómo hago para mantener y hacer una práctica detrás de un escritorio o de escritorio virtual? Es muy poco lo que se puede hacer. Y si bien es cierto, no estaba planificado eso en la universidad de la pandemia, nos sorprendió a todo el mundo, ahora es cuando la gente va a empezar a sentir algo que se viene venir, ¿no? Que es la afectación al concepto de salud mental, de estabilidad, de estrés, porque los efectos de la pandemia recién ahora salen. Gente que murió, gente que perdió el empleo, gente que no tiene plata, gente que migró, ¿sí? Gente que está desesperada, ¿sí? Niños que tienen aprendizajes menos que básicos de los esperados por cada año, niños con estrés, niños con traumas, familias con muchos niveles de violencia, y vamos a necesitar identificar correctamente qué hacer, ese pequeñito grano de arena con el cual me voy a comprometer a trabajar. Eso debemos tenerlo clarito. No es la ambición de ya solucioné el problema de la migración en Cuenca, no. Puede ser una cosa muy chiquita, pero ese muy chiquito es importante y significativo para estas personas. Eso lo debemos tener claro. Más. Ni me oyó. Partir desde lo humano también creo, Marco, ¿no? Porque no solo es solo ver desde la función profesional, sino adentrarse a entender el fenómeno psicosocial con el cual estamos intercalando o haciendo un compartir. No siempre solo yo soy el que vengo con la información, el que tenga la información de salud mental, sino también la necesidad de intercambiar conocimientos también. Claro, ojo, lo que dice el David también es importante. Piensen que ustedes también van a aprender de las personas, no solo van a apostar de soluciones, quizás sí algunas herramientas y elementos, pero básicamente van a aprender ustedes, ¿sí? Se van a formar ustedes, se van a cuestionar. Y cuando llegue el día en que lleguen a la casa destrozados, llorando, angustiados, sin saber qué hacer, bienvenidos al club. Así se hace psicología, sintiendo la propia angustia, ¿sí? Y la desesperación de muchas veces de no saber qué hacer. Ahí es cuando empezamos a formarnos como personas y como profesionales que empezamos a decir, ¿qué más hago? ¿Qué me cuestiono? ¿Qué está mal? ¿Cómo pregunto cómo caminar con este grupo, con estos niños que no avanzan? ¿Sí? He visto un montón de casos los que van a hacer prácticas en el ámbito educativo, no sé, quizás algunos, de guaguas que tienen, entre comillas, dificultades de aprendizaje y en el fondo no son ni eso, son guaguas que han sido maltratados por docentes, por padres de familia, y lo único que hay que hacer es quererles, pararles bola y salir adelante.
o en los gas procesos que ya se hicieron con la facultad y habrá que pedirles cuentas a los que estuvieron de qué hicieron, de qué funcionó y qué no funcionó para no volver a repetir errores. ¿Qué dice la Caterina Romero? Es que congelada. Caterina. No, buenas tardes. A ver, Caterina. Me pareció muy interesante la parte en la que se mencionó del hecho de que no se trata solo de hacer prácticas, no se trata solo de ir y dar un par de talleres y ya está resuelto el problema y ya está todo arreglado, sino el hecho de que desde muy temprano en nuestra carrera aprendamos realmente a deconstruir nuestros propios prejuicios y poder saber cómo involucrarnos realmente en la realidad de cada uno de los grupos con los que trabajamos en prácticas. Y esa fue la parte que más me cuestionó, me llamó la atención. Chévere. Si después de estas primeras prácticas no entramos en crisis profesional y social, no ha servido de nada las prácticas. Si después de estar en contacto con la realidad no nos cuestionamos desde la camita caliente, desde la sopita de fideos de mamá, qué es lo que tenemos que hacer, no ha servido las prácticas. ¿Sí? Somos psicólogos, no somos matemáticos, no somos ingenieros que trabajamos con cemento, trabajamos con seres humanos, con contextos de dolor, de destrozo. Si no somos sensibles a eso, no va a servir de nada. Marcelo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes con todos ustedes. Ari, amito. Qué gusto que nos acompañe. A las órdenes, aquí estoy. Buenas tardes con todos ustedes, buenas tardes. Entonces, claro, o sea, yo creo que ese es el parte de crecer como personas, ¿no? Y yo creo que este caminar nos enseña varias cosas: humildad, necesidad de formación, necesidad de planificación, y como dice Pablo Freire, necesidad de diálogo, y el diálogo es entre iguales, no entre distintos, no entre el universitario y el campesino, no entre el universitario y el niño, no entre el universitario y la persona privada de libertad, no, entre seres humanos en igual condición, con distintos contextos. Y ese diálogo nos va a llevar a comprender qué sí podemos hacer. Aquí están cerca de, ya veo a la Lady, Nicole Cabrera y la Lady, es milagro, ya están unidas. Dios los junta y Dios los crea y ella se junta, qué gusto. Entonces, sí, este proceso va a ser súper interesante para su formación porque vamos a aprender, pero va a ser súper interesante también porque vamos a ver que lamentablemente la universidad nunca nos va a dar todo el vademecum y las recetas para saber qué hacer. Cuando lleven 3 días con hambre, con estrés, sin saber qué hacer, empiezan a ser psicólogos. Porque es cuestionarse desde su propia experiencia y ahora, ¿qué más hago? Sí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando acabé la universidad me fui a trabajar, me pusieron un montón de cosas y la primera pregunta que me hice fue, ya, esto no me dieron o falté ese día a clases. Y no es que no me dieron ni falté a clases, sino simplemente la universidad no les va a dar todo. Y sus propios aprendizajes serán los que determinan para qué es lo que van a hacer, ¿no? David nos dice, y aquí hay un reto muy grande para todos: ¿cómo logro ver mi función sociocomunitaria en el contexto en que me tocó con niños, niñas, adolescentes o adultos, PPLs o comunidades o discapacidades? Primero, pensar de que este rol es de personas que se reconocen como iguales y que nos reconocemos como sensibles. En la medida que comprendamos esto, vamos a poder hacer algo. Hoy día, en este momento, están 107 personas. Imagínense, no es que vayamos nosotros a hacer y a solucionar los problemas de la humanidad, pero somos más de 100 personas que vamos a poner un granito de arena en distintas dinámicas sociales. Oiga, se puede hacer algo, se puede avanzar, pero con vocación auténtica, no solamente esperando, que algunos nos neuratizamos en la nota en que si no tengo 100 en práctica se fregó, sino porque aquí estamos creciendo como personas. Si no hacemos eso, vean, estamos meando fuera de tiesto. Y ser psicólogo no es solo para tener 100 en prácticas o para que le caigamos bien al tutor. No, este es porque estamos trabajando con procesos sociales en los cuales inmerso estoy creciendo. Solo quiero dejar esas ideas claras a ustedes, compañeras, sabiendo de que este taller solo es un conversatorio. Nos vamos a ver con ustedes en las distintas asignaturas y en los distintos entornos. Yo siempre termino con algo que a mí me parece fundamental. Nosotros somos arrieros, ¿sí? Estamos llevando carga, nos vamos a ver en el camino, me voy a encontrar con ustedes, vamos a acompañarles a ustedes en muchos de los casos, ¿sí?
Desde la lógica más sencilla, humildad y aprendizaje y coherencia. Porque va a llegar un día en el que ustedes se cuestionen si realmente lo que están haciendo es suficiente o qué más hago por el grupo con el cual voy a trabajar, ya sea ahora como estudiantes o el día de mañana como profesionales. Y van a tener que tomar partido por la vida y por la dignidad. Si no hacemos eso, podemos seguir viviendo con nuestros Facebook, con nuestras TikTok, con nuestro, ¿cómo se llama? Con el juego es la nueva serie esta, ¿cómo se llama? El caracol, sí, el calamar, el juego del calamar. Viviremos felices y no habrá pasado nada. Tendrán el título con honores, será medio normal y no habrá pasado nada. ¿Qué habremos aprendido de la realidad? Nada. ¿Seremos mejores personas? No. O lo otro, ser personas sentipensantes que nos cuestionamos, que aprendemos, ¿sí? De los escenarios en donde vayamos a estar. Y eso redefina lo que ahora somos, ¿sí? Personas que estamos tranquilos, sin COVID, vacunaditos, con las cobijitas calientitas y sopita de fideos de mamá. La realidad es otra. Y si no aprendemos, no habrá servido de nada. La psicología nos debe cambiar y nuestra esencia humana de sensibilidad. Y no estoy siendo profético ni me estoy poniendo religioso, pero créame, llevo toda mi vida caminando con los nadies, como dice Eduardo Galeano, y ahí hay más riqueza que en todas las bibliotecas de la universidad. Y ahí se aprende mucho más. Hasta ahí me sé la lección. Quiero agradecerles a ustedes. Sé que tienen mismo clases virtuales, no virtuales. Ustedes, la mayoría, tienen mi teléfono. Me pueden ubicar en la facultad los días que voy a estar allá. Yo soy de los que sí voy a ir a la universidad. Listo y dispuesto a conversar con ustedes, a apoyarles y simplemente no decirles quizás lo que tienen que hacer, sí a decirles lo que no hay que hacer. Ser pedantes, orgullosos y pensar que somos los chéveres. Para nada, sujetos aprendientes con mucha humildad. Buenas tardes, estimados amiguitos. David. No sé si es que antes de poder terminar este espacio, no sé si algunos temas de reflexión importante que debamos tener en cuenta, ¿no? Los procesos que ustedes lleven adelante, pues tendrán que ser guiados de esos contextos y creo que las puntualizaciones que dijo Marco abren mucho las perspectivas. Hace un momento hablábamos de no ser evangelizadores, pero también me acordaba de la frase de Islo Papa que decía, necesitamos pastores con olor a oveja, ¿no? Pero no quiero que hablemos sobre lo que sea de evangelizadores, sino más bien hablar sobre, necesitamos psicólogos que realmente sientan la salud mental como una de las fortalezas que necesita toda la sociedad, ¿no? Hablamos de Karen Horney, quien habla de puede una sociedad estar enferma, cómo nosotros como actores responsables de la salud mental vamos a actuar con las comunidades. Y creo que ese espacio con el apoyo de Marco ha sido muy rico en el tema de decir qué es lo que debo hacer como psicólogo, qué es lo que voy a hacer en el contexto en el que me voy a desempeñar y cómo voy a cumplir mi rol. No sé si es que desde lo que ha dicho Marco, no sé si a lo mejor algo que complementar. Yo sé que cuando a Marco le soltamos una idea, Marco vuela con dos más. No sé si algo más de repente de los compañeros, si no Marco también, y pues, no sé, le escucho, creo que Marco iba a decir algo más. Nada, todos hemos sido estudiantes, todos hemos entrado en crisis, todos tenemos que reconocer de que la universidad no nos da todo, que la vida es mucho más amplia y si escogieron el camino de ser psicólogos, yo creo que hay una responsabilidad implícita muy grande. Trabajamos con personas, no con cosas. Y mientras aprendamos de las personas, vamos a ser mejores sujetos, más sensibles y entenderemos por qué hace falta tanta teoría, que a veces en todo teoría. David, está con la mano alzada. No, estaba aplaudiendo. Ya. No sé si Marcelo quiere decir algo también, que está aquí aprovechando de que le veo. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. Marco, mi aprecio de siempre. David, lo mismo. Señoras, señores estudiantes, señoritas estudiantes. La verdad me siento como ya parte de esta gran familia de la Facultad de Psicología. Mi actividad ha sido pues el área de la enseñanza del inglés con este enfoque en la psicología, pero de paso también he estado involucrado en varios procesos de investigación y ahora estamos comprometidos asimismo con las comunidades y con la gente, ¿no? Completamente de acuerdo, Marco, la universidad creo que
no nos da todo, absolutamente. Creo que la realidad es otra. Las paredes de la universidad no conocen las realidades que se viven en los diferentes espacios, en las diferentes comunidades, en los diferentes sectores. Por eso es que yo siempre me siento muy satisfecho de participar en estos eventos y estamos ya con David, creo que 7 años, buscando de alguna manera cambiar una realidad en nuestro país, por ejemplo, la falta de ese hábito de lectura. Tomemos en cuenta a Aquino, ¿no? Con su famosa Mafalda, hay que leer, de lo contrario te obligan a creer todo lo que te dicen. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera entrar en esos lugares en donde se cambie esos hábitos o esas habilidades lectoras, no estamos cambiando solamente al niño, estamos cambiando a la familia, estamos cambiando a un barrio, estamos cambiando a a un vecindario y también a una comunidad entera, a un país. Entonces, muy gustoso de participar en estos procesos, en estos eventos. También me uno a esa pasión que tiene usted, Marco, por Paulo Freire, que enseñaba a aquellos campesinos pues a hablar de esa realidad, y creo que ese debería ser el horizonte que deberíamos seguir y tomar nosotros, los docentes de la Universidad de Cuenca, con nosotros también los estudiantes de la Facultad de Psicología. Eso nomás diría yo. Muchísimas gracias por permitirme hablar. Muy amables. ¿Alguien más? Nada, niños. En todo caso, pues a caminar con muchas ganas, con mucha alegría, y esto recién inicia. Y el aprendizaje es para toda la vida. Y ahí nos vamos a ver. Cuídense mucho. Si hay alguno vacunado, avisen. No vacunado, avisen para llevar este ratito para poder volver a la universidad en paz y tranquilidad. Sí, cuídense mucho. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos por aquí. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.